Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, ustedes saben que yo tengo mi traductora conmigo. Vamos a entrar. Yo sé que estábamos hablando de la oración. Eficaz del justo puede mucho. Y hablando de intercesión también. Vamos a seguir. Vamos en Génesis capítulo 18. Versículo 16 hasta el 33. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 38. Y vamos a pedir al pastor que nos ayude a leer. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Sigo. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volviendo a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Dice el Señor, no la destruiré, respondiendo por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta ahí. Amén. Y también vamos a leer en Amos capítulo 3, versículo 7. Amos 3, versículo 7. Ahí vamos. Amos capítulo 3, versículo 7. Ok. Vamos a ponerlo por aquí.
2, 3, 7. Dice la palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Vamos a empezar. Dernière fois, La última vez, nous t'ai été dans l'un dit que prophète là te dit la camper sous pied pour le ça dit a dit. nos detenemos en la parte cuando el profeta decía que estaré yo vigilante, atento a ver qué dice el Señor. Entonces, n'a continué avec même thème ça. Hoy vamos a seguir con el mismo tema. Nous t'ai tout pour te dire m'a répondre. Y podíamos ver también cuando Dios decía, si me llamas, yo te voy a contestar. Elle dit m'a montre des grandes choses Y te que voy vous pas connaît. a enseñar grandes cosas, cosas ocultas que no sabes, que no conoces. Comme nous toujours parlé d'intercesseur, Como siempre, como está el tema es de la intercesión, et ça fait n'a continué avec thème prière, l'intercession efficace. es por eso que vamos a seguir con el tema, la oración eficaz del justo puede mucho, con el mismo tema. Et n'a pas ouais qui ça qu'on intercesseur tout. Y vamos a ver qué lo que es un intercesor. Nous ka nous pas ouais qui pouvoir intercesseur Y gain. vamos a ver qué poder tiene un intercesor. N'a passé ouais pour nous profiter temps Vamos a aprovechar el tiempo para ver, pour nous tout ça au moins ça bon Dieu veut dire nous. para que tratemos de desglosar el tema. Nous toute la gain doit connaître histoire ça déjà nous tout li hein. Yo creo que aquí todo el mundo sabe, o sea, conoce muy bien de esa historia, sabe que dice esa historia. Qui était un ange qui visitait Abraham Que había unos ángeles que habían visitado a Abraham et là où t'es fini pour y aller. y cuando había llegado el momento de irse, Nous saute li là dans la Bible là, acabamos de leer en la Biblia que bon Dieu dit comme ça, que Dios dice, est-ce qu'il ca aller sans le pas dire Abraham ça Que- va le faire. ¿puedo yo irme sin decirle, sin revelarle mi secreto a Abraham, mi profeta? Nous saute li dans Amos 3:7 là, Acabamos de leer en el libro de Amos qui confirme que nos confirma que Dieu pas fait rien que Dios no hará nada sans le pas révéler la prophète li. sin revelarlo a su profeta. Et ça fait prophète là, l'un des dernièrement te dit m'a camper dans bricha pour moi ça diable dim. Es la razón por la cual últimamente cuando leímos en el libro, ¿de qué? En bas changer. Aunque no recuerdo el libro, cuando el profeta decía, estaré yo vigilante y atento a ver qué me dice el Señor. Parce que bon Dieu a toujours révélé plan. Porque Dios siempre va a revelar sus planes a los profetas Avant qu'il même arrivé sur la terre, antes de concretizar ese plan. bon Dieu a toujours révélé le prophète. Siempre Dios revelará ese plan al profeta. La Bible dit, bon Dieu dit comme ça, est-ce qu'il capable dit Abraham ça va le La faire? Biblia dice que Dios dice que puedo yo irme sin revelarle a mi profeta lo que yo voy a hacer. Et nous lit que il raconte le dit m'bral détruire Sodome et Gomorrhe Y leemos que Dios dice que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra parce que péché était grand. porque el pecado estaba ya así. Se había agravado. Dans le même passage ça nous voit que la chrétien dit que Abraham l'entendait ça,
En el mismo versículo podemos ver que cuando Dios dice eso, Abraham il avancé beaucoup de bon Dieu. Abraham se acercó ante Dios Il commençait à plaider ensemble avec y Dieu. empezó a abogar por la causa del pueblo. Il commençait à poser questions. Empezó a preguntarle a Dios, En pile, a cuestionarle a Dios il commençait à argument tout. y empezó a presentarle a Dios sus Il argumentos. commençait à preuve tout. Empezó a darle a Dios pruebas. Dans Isaïe, il dit comme ça, vini raisonner ensemble. En el libro de Isaías, Dios dice, acércanos y pongamos en juicio. Dans Isaïe 1, verset 18, En el libro de Isaías 1, versículo 18. nous ne pouvons pas entrer pourtant, No tendremos tiempo para leerlo, mais nous avons marqué. pero podemos anotarlo. Il dit comme ça, vini raisonner ensemble. Dice así, ven y para que tengamos, pongamos en juicio juntos. Dans Isaïe 41, verset 21 à 22, En el libro de Isaías 41, versículos 21 y 22, il dit qu'on s'est présenté preuve ou ben moi. lo dice así, presenta tus argumentos. Et ça que Abraham t'a fait dans le moment, Eso mismo que Abraham estaba haciendo en aquel tiempo. Abraham dit qu'on s'est sous-joint 50 justes, Y Abraham le dice al Señor, si tú encuentras, si tú hallas a 50 justos, est-ce qu'on a détruit là? ¿tú vas a destruir al pueblo? Bon Dieu dit non. Y el Dios le contestó y le dijo que no. Il commençait à poser question encore jusqu'à ce qu'il était à 10. Y empezó a preguntarle hasta que se quede Se quedó en el número 10. en el número 10. Sí. Et bon Dieu dit comme ça, si je viens 10, je ne peux pas détruire là. Y Dios le dice, si yo hallo 10 personas, 10 justos, no voy a destruir al pueblo. Et il dit qu'Abraham n'a pas argumenté encore. Y dice la Biblia que Abraham dejó de argumentarse. Il dit qu'on s'est connu Dieu aller Sodome et Gomorrhe. Y dice así que Dios se fue a Sodoma y a Gomorra. Nous avons lu l'histoire, ça, nous avons un peu de l'histoire ça déjà, mais je dis on a parlé d'intercesseur. Podemos leer esa historia y muchas personas pueden decir, bueno, yo sé, he leído ya esa historia. Mais c'est un plus gros exemple d'intercesseur qui est dans la Bible. Pero es uno de los mejores ejemplos que hay en ese libro que nos habla de la intercesión. Qui ça qui intercession? ¿Qué es realmente interceder? Pour qui ça, bon Dieu, les un intercesseur? ¿Cuál es el propósito? Para que Dios llame a un intercesor? Et qui pouvoir intercesseur? ¿Y cuál es el poder? ¿Qué poder tiene un intercesor? Dis encore. Yo vuelvo y digo, Dis dans le passage ça. en ese versículo, Nous avons qui est-ce qu'on intercesseur? podemos ver quién es realmente un intercesor. Qui ça un intercesseur fait? ¿Y cuál es la tarea de un intercesor? Qui ça dit à pas tant d'un ¿Y intercesseur? qué es lo que Dios está esperando de un intercesor? Et qui pouvoir intercesseur? ¿Y qué poder tiene un intercesor? Dans le dernier samedi important en pile, qui pouvoir un intercesseur gagne? En ese último que yo acabo de decir, eso es muy importante. Así que dice, ¿qué poder tiene un intercesor? Non en pile là, nous avons entendu mon intercesseur. Muchos de nosotros podemos escuchar esa palabra de que intercesor, la palabra intercesor, Mais des fois, si nous ne disons pas expliquer qui est lié, pero a veces si Dios no nos explica realmente quiénes somos, un intercesseur, quién es un intercesor, ou qu'à prendre light, podemos cogerlo como tomarlo a la ligera. ou qu'à penser par un gros ministère assez. Tú puedes pensar que no es un ministerio tan grande.
Mais la Bible dit comme ça, Pero la Biblia nos dice dans même Isaïe, en el mismo libro de il Isaías, dit, Dieu dit, m'a cherché un intercesseur. dice así que Dios está buscando un intercesor, una persona que se pone en la brecha. Dans même Bible, là, Dieu a En cherché un En intercesseur. esa misma Biblia podemos ver cómo Dios nos dice que Él está buscando una persona que se ponga en la brecha a favor de otro. Bon Dieu te descend pour la détruire Sodome et Gomorrhe. Cuando Dios descendió a destruir a Sodoma y a Gomorra, Il faut te passer par Abraham Él tenía que pasar primeramente por Abraham, parce que Abraham ton intercesseur. porque Abraham era un intercesor, Parce que Abraham te en relation ensemble avec elle. porque Abraham tenía una relación con Dios, Parce que Abraham c'est ton prophète. porque Abraham era un profeta. Dans la Bible, il dit qu'il dit pas fait rien sans pas révéler la prophète. En la Biblia, en esa Biblia acabamos de decir que Dios nos dice que Él no hará nada sin revelarlo a su profeta. Dieu a un plan pour Sodome et Gomorrhe, Dios tenía un plan para Sodoma y Gomorra. un plan de destruction. Era un plan de destrucción. Mais Dieu passé pour le prophète Pero avant. primeramente Dios tenía que pasar por el profeta Abraham. Il est pour l'exécuter plan. Y cuando había llegado el tiempo de ejecutar ese plan de destrucción, Il pas qu'à passer sous tête prophète là. él no podía pasar por arriba del profeta Abraham. O sea, primeramente, él tenía que consultar a Abraham. N'a parlé d'un intercesseur toujours. Todavía estamos hablando de lo que es un intercesor. Dieu t'a fait Dieu t'a un plan de destruction pour Sodome et Gomorrhe. Repito y digo que Dios tenía un plan de destrucción para Sodoma y Gomorra. Mais Dieu est obligé de passer par Abraham. Pero avant. Antes de ejecutar ese plan, él tenía que pasar por Abraham primero. Il faut te révéler à Abraham. Él tenía que revelar a Abraham ese plan de destrucción. Et quand Abraham son restriction, il pas qu'à avancer sans le pas dire Abraham ça. Es como que Abraham era como una restricción. Il pas qu'à avancer sans le pas dire Abraham Es ça. como que él no podía avanzar sin revelar ese plan a Abraham. Levé pour l'aller. Cuando Dios se levanta para irse, Il dit ce qui me capable dire Abraham ça. y dijo así, ¿puedo yo irme sin revelarle a Abraham ese plan de destrucción? Cuando yo veo eso en la Biblia, me siento feliz. Parce que Dieu raconte le plan. Porque Dios revela sus planes a sus siervos, a sus intercesores. Dios revela sus planes a sus intercesores. Et pas toutes les dieux pral font bagay. No todo el tiempo que cuando Dios va a hacer algo, la même les dieux ça le faire. Aunque Dios te diga lo que él va a hacer, mais el pape dit ça pour faire même. Pero él no te va a decir lo que tú tienes que hacer. On peut répéter encore. Yo lo voy a repetir una vez más. Dieu dit ça le faire. Dios te puede decir lo que él va a hacer, mais el pape dit ça pour faire. Pero sin decirte lo que tú tienes que hacer tú. Parce que c'est job pour qu'on ça pour faire. Porque es tu tarea de saber lo que tú tienes que hacer. Job un intercesseur. La tarea de un intercesor c'est pour camper dans brecha a faveur de un monde, soit alguien ou son sitio, es son pays. pararse en la brecha a favor de una persona o de una ciudad ou de una nation. O de una nación. Dieu dit à Abraham, il va détruire Sodome et Dios Gomorrhe. le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Mais il pas dit à Abraham ça pour Abraham faire. Pero él no le dijo a Abraham lo que él tenía que hacer. Lo que Abraham tenía que hacer. Mais Abraham te connaît ça pour le faire en tant que Job comme intercesseur. Pero Abraham sabía lo que él tenía que hacer como un intercesor.
raison fait dire des fois le pape dit ça pour faire. La razón por la cual que a veces Dios no te dice lo que tú tienes que hacer tú. Et parce que intercesseur faut son monde qui est humain. Es porque el intercesor tiene que tener un corazón de carne, un corazón humano. Dios quiere que esa intercesión sale de tu corazón. Livre sa propre will avec propre volonté pour intercéder. Dios quiere que tú interceda con tu propia voluntad. Et ça fait le pape mettez carga sur pour faire ça. Es por eso que él no pone sobre ti esa carga y diciéndote exactamente lo que tú tienes que hacer. Mais la révèle le plan. Pero Dios te va a revelar el plan. Mais ou même en tant qu'intercesseur. Pero tú como intercesor, faut un cœur humain. Tú tienes que tener un corazón de carne, un corazón humano. Faut sensible. Tú tienes que ser una persona sensible. Pour ce cœur qui par la propre volonté pour intercéder. Para que es tu propio corazón y avec propre volonté de intercéder. Para que con tu propia voluntad tú vas a interceder a favor de ese problema. Dieu veut que intercesseur genuine. Dios quiere que el intercesor sea una persona genuina. Le Dieu dit Abraham ça. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, Dieu pas dit Abraham ça pour le faire. Pero Dios no le dijo a Abraham qué es lo que él tenía que hacer. Mais Abraham tenía un cœur humain. Pero Abraham tenía un corazón de carne. Volontairement, il campait pour défendre cité. Voluntariamente él se paró en la brecha para interceder a favor de la ciudad. A favor de monde qui na cité. A favor de la gente que vivía en esa ciudad. Como yo acabo de decirle que tú puedes interceder a favor de personas, de un sitio, de una ciudad, de una nación y de una nación. Abraham campé l'intercéder pour ni ville a ni monde qui na ville. Abraham se puso en la brecha y intercedió por la gente de esa ciudad y por la ciudad también. Ma répéter encore, Abraham intercédé pour monde qui na cité. Abraham intercedió a favor de la gente que vivía en esa ciudad y también a favor de la ciudad. De las ciudades, o sea, de Sodoma y Gomorra, de las dos ciudades. La escritura nos dice que pendant que Abraham t'a parlé ensemble avec Dieu, mientras que Abraham hablaba con Dios, Dieu était campé pour aller sur Sodome et Gomorre. Dios ya estaba dispuesto a ir a Sodoma y Gomorra. Mais Abraham campé en face de Dieu. Pero Abraham se puso en la brecha. Se puso delante de Dios. Él comenzó a parler avec Dieu. Empezó a abogar por las ciudades, por Sodoma y Gomorra. Él a présenté argumentos. Y empezó a presentar argumentos a favor de esas ciudades. Il disait, sous 50 justes. Y decía así, si tú encuentras, si tú hallas 50 justos, tú vas a destruir la ciudad. Porque yo sé que tú eres un Dios justo. Tú no vas a destruir los justos junto con los malvados. Wow. ¿Qué pouvoir que un humain gagne pour parler de Dieu comme ça? ¿Qué poder tiene un ser humano para estar hablando con un Dios así? La Bible dit comme ça. La Biblia nos dice. Qui ça homme n'a pour prêter tanta attention à lui comme ça? ¿Quién es el hombre para prestar tanta atención al hombre, para hacerle caso al hombre así?
Parce que nous pas connaître qui est nous des fois. Porque a veces no sabemos quiénes somos. Est-ce que Dieu pral fond bagay? Dieu pral fond bagay, l'obligé passer par les hommes. Y Dios va a hacer algo y él tenía la obligación de consultar al hombre primeramente antes de hacerlo. Dios no hará nada en tu familia sin revelarlo a ti misma. Su relación étroite avec él. Sí, por supuesto, si tú tienes una relación estrecha con él. Abraham tenía a su familia en esa ciudad. Él tenía a Lot, que era su sobrino en esa ciudad. Dios tenía que consultar a Abraham antes de destruir a ese pueblo. Es imposible pour une relation étroite ensemble avec Dieu. Es imposible que tengas una relación estrecha con Dios. Et Dieu pral fond bagay nan famou. Y Dios va a hacer algo en tu familia. Sans pas révéler ça. Sin revelarle a ti. Sans pas aviso. Sin avisártelo. Parce qu'on représente chef famou lo son monde qui gagne en relation avec Dieu. Porque tú representas el jefe, como jefe de tu familia. Luego en relación avec Dieu. Cuando tú tienes una relación con Dios. Whatever monde qui gagne relation étroite à Dieu en famille. Cualquier persona que tiene una relación estrecha con Dios en una familia, li souvent vient représentant famille là devant Dieu. Esa persona a menudo representa, o sea, esa persona va a representar a chef familia devant Dieu. Como jefe de esa familia delante de Dios. Chef familia. No digo que esa persona es el jefe de esa familia físicamente, o sea, en el ámbito físico no es el jefe de la familia, pero en el ámbito espiritual sí, esa persona representa como si fuera jefe de esa familia. Porque esa persona tiene una relación estrecha con Dios. Las personas que tienen relación estrecha, una relación íntima con Dios, son los que tienen oídos para escuchar a Dios cuando Dios habla. Y cuando Dios quiere hablar, si esa persona que tiene capacidad, habilidad para escuchar a Dios, con esa persona Dios se va a revelar. Tú puedes estar en tu casa, puede tener a un hijo, si es ese hijo que tiene relación con Dios, una relación estrecha con Dios, cuando habrá destrucción, cuando vendrá una destrucción en esa familia, y lo que sea lo que Dios quiera hacer en esa familia, esa persona que tiene relación estrecha con Dios, es con esa persona que Dios va a hablar. Porque dice que no podemos, ¿cómo? Búscalo. No podemos echar las perlas a los lobos. Así se dice, ¿no? Así. A los cerdos. Eso mismo. A los cerdos. Perlas a los cerdos. Porque no podemos, sí, como dijo el pastor, no podemos botar las perlas a los cerdos. La persona que tiene habilidad para escuchar a Dios, es con esa persona Dios va a hablar. Si Dios puede sentarse contigo, si Dios quiere comunicar contigo,
Sí. Si Dios puede comunicarse contigo y tú puedes comunicarte con Dios, Dios va a empezar a revelarte cosas. Cosas grandes que no conoces. My God. Mi Dios. Dios está hablando con nosotros ahora. Porque lo que yo acabo de decir ahora lo que yo acabo de plantearlo, no era de ese estudio. Aún yo estoy aprendiendo. Las personas que tienen relación estrecha con Dios, en una familia, en un país, en una ciudad, tú te vas a convertirte en el intercesor de esa ciudad. Tú te vas a convertirte en intercesor de esa familia. Abraham tenía una relación estrecha con Dios. Automáticamente él se convirtió en intercesor de las aldeas. De todas las aldeas que estaban en su... Abraham Abraham no solamente era un intercesor por el Abraham Abraham no solamente era un intercesor por el lugar donde él estaba viviendo. Era un intercesor por todas las aldeas. Porque era él que tenía una relación estrecha con Dios. Si tienes una relación estrecha con Dios, tú te vas a convertirte en un intercesor de todas las personas que están en tu entorno, de tu familia. Abraham. Volvimos a Abraham. Dios estaba ya dispuesto a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham se puso en la brecha. Intercedió a favor de Sodoma y Gomorra. Lo que me queda como impactado es que lo que el Espíritu Santo me reveló ahí, me mostró que realmente Dios tenía plan para destruir a Sodoma y Gomorra. Él estaba ya dispuesto a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se puso en la brecha. Y mientras que Abraham se pusiera en la brecha, él no pudiera avanzar a ejecutar el plan. Dios claro tenía el plan. Dios ya estaba dispuesto a ejecutar el plan. Pero hubo alguien que se puso en la brecha. Abraham se puso en la brecha. Y empezó a abogar por el pueblo. Durante todo el tiempo, Dios no pudo avanzar con el plan. Wow.
Yo le dije que íbamos a hablar de el poder de los intercesores. ¿Qué poder tiene un intercesor? Mientras Abraham, como un intercesor, se puso en la brecha, se puso en la brecha. Dios no podía avanzar con el plan de destrucción que él tenía por Sodoma y Gomorra. La Bible dit Abraham pas intercédé encore. La Biblia dice cuando Abraham se detuvo, dejó de interceder a favor de Sodoma y Gomorra. Y ahora que Dios podía avanzar con el plan. Mais tout temps que Abraham te dit 50 mientras tanto que Abraham seguía abogando a favor del pueblo, Dios no podía avanzar con el plan. Dios avanzó con el plan al momento que Abraham se detuvo, al momento que Abraham se detuvo de abogar a favor del pueblo, de Sodoma y Gomorra. Lo voy a repetir. Pendant que Abraham t'a parlé ensemble avec Dieu, t'a intercédé pour citer avec Munio. Entre tanto que Abraham abogaba, o sea, presentaba argumentos a favor de Sodoma y Gomorra, Dios no podía avanzar, Dios tenía que retrocederse, tenía que pararse para escuchar a Abraham. Abraham tenía pouvoir pour stopper Dieu dans le moment. Abraham tenía poder para detener a Dios en ese momento, a fin de destruir el pueblo, o sea, los pueblos. Abraham tenía pouvoir en tant qu'intercesseur. Abraham tenía poder como intercesor para detener a Dios en ese momento. Y la Biblia nos dice vraiment la Biblia nos dice realmente que Dios se detuvo. Y il était obligé d'attendre Abraham. Y tenía que escuchar a Abraham. Et Dieu seulement allé Sodome y Gomorra, Abraham fini parler. Y Dios se fue a ejecutar el plan cuando Abraham se detuvo, cuando él dejó de abogar por el pueblo, por Sodoma y Gomorra. Nous pas bien temps pour entrer dans pour qui ça dit détruire Sodoma y Gomorra. No tenemos tiempo para desglosar cuál es el por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, a detallar el tema. Mais n'a seguir avec ça qui ont été c'est qui ça Abraham t'a fait, qui ça intercessé Abraham n'a été produit. Pero vamos a seguir con el tema de quién es un intercesor y que produjo la intercesión de Abraham delante de Dios. Un intercesor quizá ou pas cancel un evento. Un intercesseur peut-être qu'on va pas cancel un evento. Okay. Un suceso. Un acontecimiento. Okay. Un intercesor quizás tú no vas a poder cancelar un acontecimiento. De un evento. De un evento. ¿Cómo así? Espera. Un intercesseur. Un intercesor. Des fois pas
cancel sa un bagay, un event qui va le passer, un bagay qui va le passer. A veces no podrá cancelar un hecho que va a suceder. Mon ka changer. Pero tú lo puedes cambiar. Ma predi encore. Lo voy a repetir. Quizás pas cancel ça qui va le passer. Quizás no podrás cancelar lo que va a suceder. Mon ka changer ça va passer. Pero tú puedes cambiar lo que va a suceder. Ou ka changer manière pour le passer. Tú puedes cambiar la manera que va a suceder. Abraham pas ka sauver cité yo. Abraham no podía salvar a Sodoma y Gomorra, A cité yo, a las ciudades. Mais il était sauvé l'eau avec famille. Pero él pudo salvar a Lot y a su familia. Des fois, en tant qu'intercesseur, a veces como intercesores, ou ka penser ou de prier pour bagay là. Puede pensar que ya, tú puedes decir, pero ya he orado por tal cosa. Et puis, on dit qu'il passait quand même. Pero aún así llegó a suceder. Même Abdou a souhait. Pero yo vengo a decirte esta noche, so lo que tú ves, et pas consal t'appelle no es así, no iba a suceder así, no iba a pasar así. Sous t'intercéder tout bon. Si tú intercedido. Si hubiese intercedido realmente, Dios te escucha. Y Dios preste atención a su tabdi. Y Dios presta atención a tus peticiones. Si intercesión la te sorti dans cœur tout bon. Si esa intercesión había salido realmente de tu corazón, pouvoir pour changer des choses. Yo te digo que tú tienes poder para cambiar les choses. Las cosas. Abraham pas ka sauver cité yo. Abraham no podía salvar a las ciudades. Mais il te sauvé l'eau avec famille. Pero Abraham pudo salvar a Lot y a su familia. Quizás ou pas sauver toute cité que tu vas vivre là. Quizás no va a poder salvar a toda la ciudad que tu vas vivre là. Donde estás viviendo. Mon ka sauver famille. Pero tú puedes salvar a tu familia. Non, répétez encore. Vuelvo y lo repito. Quizás pas sauver tout le monde qui dans cité que tu vas vivre là. Quizás no va a poder salvar a todas las personas que viven en tu ciudad. Mon ka sauver famille. Pero tú puedes salvar a tu familia. Yo voy a interceder premièrement. La asignación de un intercesor primeramente es para interceder a favor de tu familia. Jesús dijo, sácate la paja que está en tus ojos primeramente antes de sacarle la paja que está en los ojos de tu amigo, o sea, de la persona. Algo así. De los otros. Sí, de los otros. Abraham pas ka sauver ville yo. Abraham no podía salvar las ciudades. Abraham no podía salvar a Sodoma y a Gomorra. Mais il était sauvé l'eau qui se famille avec famille. Pero él pudo salvar a Lot y a su familia. À cause d'intercession Abraham. A causa debido a su intercesión. Cuando tengas tiempo, lis tout passage là. Lee todo el capítulo. A ver. Lis capítulo 19 là tout. Puede leer el capítulo 19. Ça ange je te dit, les après l'eau dans ville là. Para ver qué dijo los ángeles al sacarle a Lot y a su familia de Sodoma. À cause d'intercession Abraham là. A causa de la intercesión de Abraham, los ángeles le dijeron a Lot, ve al monte,
Il dit parce que tout dans ton poco sorti dans ville là. Porque mientras que no salgas en esta ciudad, nous poco ka détruire ville là. No vamos a poder destruir a Sodoma y Gomorra. Parce que Abraham t'a argumenté pour même raison ça. Porque Abraham había abogado por esa misma causa. Il te dit Dieu pas qu'à détruire juste avec ça pas juste. Porque Abraham le había dicho a Dios que tú no puedes destruir a los justos y a los injustos. Et Dieu fait exactement ça. Abraham te dit là. Y Dios hizo exactamente lo que Abraham le había dicho. Il retiré juste là dans ville là. Dios sacó a los justos de Sodoma y Gomorra. Il détruit injuste. Y luego destruyó a los injustos. A cause de prières Abraham. A causa de las oraciones de Abraham. Abraham te dit Dieu pas qu'à détruire ville là avec juste avec ça pas juste. Abraham le había dicho a Dios que tú no puedes destruir a los justos junto con los injustos. Dios escuchó a Abraham. Y fue exactamente ça Abraham. Y Dios hizo exactamente lo que Abraham le había dicho. Abraham no podía salvar a Sodoma y Gomorra, pero él salvó a los justos y a su familia. Él salvó a Lot. Un intercesor tiene poder pour changer des choses, para cambiar cosas. Un intercesor tiene pouvoir, un intercesor tiene poder pour restreindre des choses, para restringir cosas. De las cosas. Por favor, pueden apagar los micrófonos. Hay un micrófono que está abierto. Que yo toco mi dibujo. Ok. Gracias. Répétez encore. Vuelvo y repito. Un intercesor a changé des choses. Un intercesor tiene poder para cambiar el panorama de una cosa, el rumbo de una cosa. Il a pouvoir pour le faire un bagage passer avant l'él. Él tiene poder para hacer que una cosa sucede antes de lo previsto. Il a pouvoir pour faire chose là passer. Él tiene poder también para posponer esa cosa, el acontecimiento de ese hecho. Wow, à cause du temps. Por el tiempo. Et à peine que moi você me dá bem plus temps pour partager plus ensemble, ¿no? Pensé que iba a tener más tiempo para compartir más cosas con ustedes. Mais à peine dans l'introduction. Pero eso era solamente la introducción. Mais au moins, pero por lo menos esta noche, lo que yo quiero que ustedes rescaten de esa charla, que un intercesor tiene poder pour changer des choses. Para cambiar cosas. Et pas tout ça dit no todo lo que Dios te dice, faut dire amen. Que tiene que decir amén. Le dit raconter le plan à Abraham. Cuando Dios revela a Abraham ese plan, il va dire OK. Abraham no estaba de acuerdo con Dios. Le interceder. Empezó a interceder, empezó a abogar.
Parce que c'est job li ça. Porque era su tarea. Parce que son bagay divin li gen nan men. Porque es una cosa divina que tiene. Parce que Dieu dit la chercher Porque intercesseur. Dios dice que está buscando intercesores. Ça veut dire c'est Dieu qui relève intercesseur. Eso significa es Dios mismo que llama a los intercesores. Dieu pas dit à Abraham ça pour le faire. Dios no le dijo a Abraham qué es lo que él tenía que hacer. Parce que me dit encore que intercesseur supposé gon que génie. Porque yo vuelvo y repito que el intercesor tiene que tener un corazón genuino. Dieu veut que c'est pas volonté pour le sortir. Dios quiere que tú lo hagas con tu propia voluntad. Sans parler de force. Sin esforzarte. Prophète là te dit que ça m'a campé dans brecha pour moi ça diable dit. El profeta decía que yo estaré yo atento a ver qué me dice el Señor. Le Dieu dit un bagay. Cuando Dios te dice algo. Le Dieu montre un bagay. Cuando Dios te muestra algo. Le Dieu dit un bagay. Cuando Dios te dice algo. En tant qu'intercesseur. Como intercesor. Et job pour analyser l'ampi pour invoquer pour lui. Es tu tarea de analizar lo que Dios te ha dicho, o sea, el tema, y para abogar por eso. Et pas toutes les pour dire amen. No todo el tiempo que tiene que decir amén o sí a Dios cuando que Dios te dice algo. Que tu voluntad, que se haga tu voluntad. Parce que des fois, raison que fait le dire ça. Porque a veces la razón por la cual que Dios te revela esa cosa. Et parce qu'il besoin intercesseur pour empêcher le faire ça le va faire. Es porque él quiere un intercesor para impedirlo, para que ese suceso no se haga. Et pour ça, la cherche un intercesseur. Es la razón por la cual Dios está buscando intercesores. Il dit ma cherche un intercesseur pour moi c'est pour camper dans brecha pour me pas détruire pour pas faire ça me doit le faire. Él dice que estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha para que yo no haga lo que yo quiera hacer, lo que eso mismo. À cause du temps. Por el tiempo. Et désolé. Lo lamento mucho. Et me connaissez 30 minutes normalement inétant. Yo sé que solamente tenemos una hora. De 8 à 9h30. De 8:30 a 9:30. Et me voulais respecter l'air. Y yo quiero respetar la hora. Et na campé là. Vamos a finalizar. Et thème ça vraiment grand. Ese tema es un tema muy, muy amplio. Moi, me pas penser s'il t'a prévu cela. Yo tampoco pensaría que iba a llegar tan lejos con ese tema. Mais à peine un sujet à m'explorer. Solamente esta noche pudimos entrar en la introducción. Yo pude dar solamente un 20% del tema. Et ça fait me sentir quand un monde qui embarrassada avec message là. Me siento como si fuera una mujer embarazada con el tema. Parce que message là nan moins toujours. Porque yo tengo más para darle a usted. Me sentir message là nan moins toujours. Porque yo siento que aún el mensaje está ahí. Et comme ça on sentit ou les bon bagay pour délivrer. Es así mismo que tú te vas a sentir cuando tú tienes algo que hacer. Les bons dit bon bagay pour délivrer. Cuando Dios te da algo para compartir. Para compartir. Tout en un poco fin bay ça dit bon bay là. Mientras tanto que no termine de hacerlo. On va toujours sentir quand un monde embarrassé avec message là toujours. Te vas a sentir como si fuera una mujer embarazada con el mensaje. Pour maintenant avec permission pasteur. Les prometo con el permiso del pastor. Parce qu'il dit nous mettre continuer avec thème. Porque el pastor nos había dicho que podíamos seguir con el tema. N'a continuer sujet ça. Vamos a seguir con el tema. N'a tourner sur Abraham encore. Y vamos a volver sobre Abraham. Et puis n'a
apprendre des choses qui nous pas connaître, des grandes choses qui dit révéler, qu'a révélé nous. Y vamos a aprender cosas grandes, cosas ocultas que no conocemos. N'a pas apprendre de Sodome et Gomorrhe. Vamos a aprender más de Sodoma y Gomorra. Et n'a pas apprendre quelle importance ont été c'est dans temps actuel. Y vamos a aprender la importancia de un intercesor en el tiempo actual. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones a todos. Es un placer.